Buenas tardes. Esta reunión, este conversatorio, nos convoca a un tema de actualidad que es la frontera norte de México. Algunos de sus problemas, algunos de los temas punzantes, como estamos viendo, que se refieren al racismo, la violencia y cooperación, son dos partes de un mismo problema. La zona libre, un tema histórico, también pudiera darse de actualidad, y migración. Nos acompañan esta tarde la doctora Irina Córdoba, de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Marcela Terrazas, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra universidad, y el doctor Paolo Riguzzi, investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos aquí un tema que ustedes como historiadores y también como participantes de este México contemporáneo, bueno, pues tiene muchas aristas y muchos problemas. Bueno, simplemente y para abrir bocado, tenemos dos temas iniciales, que es, se plantea la frontera y hay grupos que migran de un lado para otro. No sé quién quisiera comenzar, y bueno, pues todos, somos todos oídos los televidentes y nosotros. Bien, pues tenemos un presidente muy polémico en los Estados Unidos. Nos ha dado mucho de qué hablar, mucho que pensar y mucho que discutir desde antes de que llegara incluso a la presidencia. Pero la semana pasada nos sorprendió con esta declaración de crisis nacional que en otros tiempos, en otros contextos, estaba asociada con temas internacionales como el terrorismo, como el veto a la actividad comercial con algunos países donde se comprueba que hay violaciones a los derechos humanos, y él ahora lo usa como un argumento para evitar el procedimiento legal en el Congreso, que le permitiría obtener los recursos para una de sus promesas de campaña, que es la construcción del muro con la frontera de México. Viene pues un posicionamiento de los demócratas, y el lunes de esta semana 16 estados presentan una demanda para señalar que esto es una mera estrategia y que evidentemente hay un abuso de autoridad que pretende desconocer el papel o la gestión que tienen que hacer los congresistas del presupuesto, que es lo que el señor Trump quiere evitar. Pero pensemos, hace poco tuve la oportunidad de estar en Tijuana, y bueno, los tijuanenses me llevaron a donde están todas las carpas y vi con mis propios ojos todo dijéramos, la frontera prácticamente invadida de los que llegaron hace mucho, de los que llegaron hace poco, más de las caravanas. O sea, es un problema actual que, bueno, nos habla también de una preocupación, no diríamos legítima o no, pero simplemente de una preocupación por parte de ciertos sectores de los Estados Unidos. En fin, ¿qué me podrían ustedes decir sobre o ampliar a Irina? Bueno, yo creo que el tema de migratorio es un tema que muy, muy actual, ¿no? Las grandes migraciones, pero desde luego no se inaugura con el siglo XXI, y en ese sentido, pues yo creo que la historia tiene cosas que decir. Claro, bueno, la relación migratoria entre México y Estados Unidos, como bien dice la doctora, no empieza con estas gestiones o con el neoliberalismo. Estamos hablando de un proceso que desde mediados del siglo XIX está vigente. Hay estos flujos migratorios, algunos golondrinos regresan, otros se establecen definitivamente en aquellos territorios que una vez formaron parte de México y que ahora corresponden a los Estados Unidos. Hacia finales del siglo XIX se vuelve mucho más fuerte esta atracción por el desarrollo industrial que hay en ese país, y con la Revolución Mexicana pues también la salida de mexicanos va a ser importante o va a nutrir debido a la violencia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ya en la década de 1910, en 1917? Pues que comienzan estos movimientos para restringir la migración de ciertas nacionalidades. Y aquí pues se conecta con un asunto que tiene que ver con que a veces se criminalizan estas nacionalidades, ¿no? Sí, eso sin duda alguna cabe, es un tema muy importante. Marcela, tu experiencia sobre todo en el siglo XIX, yo creo que por eso hablábamos frontera y migración. Yo creo que la frontera, bueno, la frontera es lo típico decir que son las cicatrices de la historia, y bueno, sin duda alguna es una de las grandes cicatrices del mundo occidental. ¿Qué pudieran ustedes dos decirnos? Los actores son muchos, son muy diversos, y solemos olvidar a los actores, a algunos de los actores originales, que son las
múltiples naciones indias, algunas con cultura guerrera, otras no, que también interactúan en la frontera. Y ahora que estos movimientos de población, ahí la peculiaridad de estas naciones, de algunas de estas naciones indias, es la transhumancia, ¿no? Entonces, estas, más que cicatrices de la historia, a veces son líneas realmente imaginarias, que ahora le quieren, bueno, no ahora, ya tiene un rato que lo del muro se ha avanzado en su construcción, más que imaginarias, ya las quieren hacer físicas, ¿no? Muy presentes, que probablemente, por lo que sabemos, por lo que nos dicen los especialistas, no van a impedir tampoco el flujo, ¿no? de migrantes. Pero todo esto también nos lleva a pensar, y ahora que escuchaba yo a Irina, cómo esos contextos, bueno, tienen que ver con, o dan lugar muchas veces a la violencia. Cómo algunos de los sectores se sienten amenazados. Ahorita podríamos hablar de los tijuaneses o de la gente de Piedras Negras o de los chiapanecos. Claro, también ha habido algunos eventos con manifestaciones violentas, por cierto, con manifestaciones de un racismo que a mí me apena, viniendo de los mexicanos, claro, ¿no? Porque nosotros también somos sujetos y objetos de racismo, entonces, pero con qué saña, ¿no? Se expresaron de estas primeras caravanas de migrantes centroamericanos, pero cómo estos flujos de población y este temor ante el otro parece que es un buen caldo de cultivo para el racismo. Yo creo que ahí no parece muy manifiesto que esté, digamos, por lo menos jugándose la lucha por los recursos, que ese va a ser un aspecto que sí que se observa bien, por ejemplo, en el siglo XIX, por los recursos que son desde la tierra, desde los recursos pecuarios, ¿no? El tráfico de ganado, que fue el gran, bueno, un motor muy fuerte de esa economía, digamos, transnacional, ¿sí? Y que hoy podemos hablar con tranquilidad, pues, del narcotráfico, ¿no? Que sería un poquito creo que el equivalente, donde además de la violencia, también se da la colaboración. Ahí sí hay, yo no digo, no es un hilo, ¿no? Así, prístino que no se rompe, no, pero sí podemos hacer ciertos parangones y sí encontrar mucha violencia, confrontación, pero también colaboración delictiva, pero no exclusivamente. Yo creo que también los fronterizos de uno y otro lado han cooperado en cosas mucho más, no sé, más constructivas, claro, y de mayor beneficio para las sociedades de ambos lados de la línea. Sí, claro, eso es cierto, Paolo. Bueno, pero la complejidad del problema tiene que ver con esta idea que es una migración de tránsito. O sea, México ya no es un expulsor de población, no hay flujos consistentes de salidas hacia Estados Unidos, ¿no? México se ha vuelto un corredor para la migración centroamericana que va a Estados Unidos, que pretende ir a Estados Unidos, lo cual agrega una complejidad triangular al tema. Ya no es una cuestión binacional. Y desde ese punto de vista, me parece que una referencia histórica comparativa podría ser la de la migración china a finales del siglo XIX y principio del siglo XX. Es decir, cuando muchos chinos utilizaron el noroeste de México como ruta, como corredor para internarse a Estados Unidos, pero en Estados Unidos estaba prohibida la inmigración china a partir por esa legislación discriminatoria a partir de los años 80 del siglo XIX. De manera que ahí se dio un espacio de tensiones, de roces, claro, que no se manifestaba bajo la forma del convoy de la caravana, sino de los intentos descentralizados, pero incluso había organizaciones chinas que desde California trataban de traer de contrabando, internar a esos chinos que llegaban a Sonora, Baja California, y que por cierto también fueron objeto de vejaciones, discriminaciones, racismo, agresiones, todo un catálogo poco, digamos, positivo.
pero que al final en algunos casos, como el de Baja California, contribuyeron de manera muy importante al asentamiento de la parte norte de la península, en fin, al florecimiento de actividades, a la colonización. Sí, y no cabe duda de que otro de los elementos, por ejemplo, tú los estudias muy bien en la parte de la historia económica, es precisamente que no es una frontera, bueno, está el desierto de por medio, pero es un desierto que es muy rico. Y pensaba yo hay un mapa donde plantea a Laredo y a Nuevo Laredo, y entonces se ve las vías de ferrocarril que cruzan el río Bravo, el puente peatonal, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que son imanes que se han dado desde la época, pongamos, de Manuel González en adelante, donde hay una serie de polos de desarrollo, como puede ser la zona de Tijuana, Caléxico, etcétera, o simplemente los dos, El Paso y Ciudad Juárez, etcétera, que plantean, son como imanes que han sido utilizados. Tú hablabas de la Revolución Mexicana, bueno, no se nos olvide precisamente todo ese grupo de mexicanos de distinta índole, porque lo mismo podía ser un mexicano rico que un mexicano muy pobre, los cuales van a los Estados Unidos en busca de refugio, pero también en busca de hacer muchísimos negocios, y negocios verdaderamente millonarios, o que se convierten en millonarios, ¿no? ¿Qué pudiéramos nosotros decir de esta? Yo creo que hemos pasado a la idea del racismo, la violencia, pero es violencia y cooperación. Tú lo pusiste, sacaste, el tema. No sé si quisieran abundar en este aspecto o irnos hacia otra línea. Pues es que creo que los procesos que hoy queremos discutir aquí están atravesados en todos los planos por esas dos categorías. O sea, el programa Bracero, que es otro momento en la relación migratoria entre México y Estados Unidos, pues nos muestra esa cooperación que se establece entre las dos naciones en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en donde es deseable la salida de mexicanos que lleguen a trabajar en los ferrocarriles y sobre todo en los campos agrícolas en Estados Unidos, ¿no? Y aunque este programa, que dura 22 años, va a pasar por diferentes etapas, sobre todo en la primera, la del contexto de la guerra, pues sí va a ser muy importante el marco de negociación internacional, ¿no? O sea, queremos que vengan porque nos hace falta esta mano de obra, aunque eso, después de 1964, que concluye el programa, pues va a imponer otros retos a ambas naciones, ¿no? O sea, no puedes decir ya hasta aquí, en una relación que, como comentaban los doctores, pues se va a impulsar, se va a frenar por muchas otras circunstancias, ¿no? O sea, una negociación diplomática no es lo único que la determina. Claro, eso tiene razón. Pero, a ver, un poquito retomando el asunto del racismo. Justamente yo hoy preparándome para venir, pensaba que yo revisé cómo, digamos, son conocidas, ¿no? Como algunas, por lo menos, de las raíces del racismo, no sé si decir anglosajón, angloamericano, que se remontan, qué sé yo, al siglo XVI con la reforma religiosa y la reforma política en el Reino Unido, pero donde los antecedentes, los ingleses que luego llegarán a América tienen esta idea de ser el pueblo elegido, etcétera, etcétera, esa rivalidad con España, su rechazo hacia los católicos, papistas, etcétera, y su rechazo a los grupos mezclados, ¿no? En ese sentido, los españoles, al haberse mezclado con los árabes, ya eran objeto de rechazo. Y luego esto, bueno, se va ya en el siglo XIX, se va a traducir en la primera, realmente en el primer contacto ya directo entre norteamericanos y los mexicanos independizados, y esto sobre todo se va a dar en Texas, ¿no? Con este proyecto. Pero ahí uno de los factores, aparte del económico, que señala Andrés Reséndez, es esta búsqueda de la identidad. Y que en ese momento se da así, sí, justo en una circunstancia donde los mexicanos
pues bueno, fueron novohispanos, a lo mejor, bueno, ahora van a ser mexicanos, luego van a ser texanos, porque así les llaman en la historiografía norteamericana, texanos y luego estadounidenses. Entonces, Dios mío, ¿cuál es la verdadera identidad? ¿No? O sea, y no se diga de los euroamericanos, que no todos son ni anglos, por cierto, ni sajones, hay población de origen neerlandés, franceses, etcétera, de origen de los reinos germánicos. Bueno, y yo me pregunto, ¿qué Estados Unidos, que sabemos es pues no es el melting pot, ¿verdad? Pero bueno, este crisol de muchas nacionalidades, ¿qué le sucede? ¿Cuándo se exacerba el racismo? Bueno, son muchos los momentos, sí, pero en el momento en que se sienten amenazados, y ahorita, bueno, ya tiene rato, ¿no? Por ahí, Huntington lo señalaba, sí se sienten amenazados por el número creciente de hispanos que están, y ahora por los centroamericanos también, que bueno, que formarán parte de ese contingente. Entonces, sí, cómo estas circunstancias hacen aflorar más aún el racismo visto en la frontera, aunque ahora también tendríamos que hablar de nuestro propio racismo hacia los centroamericanos. Y yo no creo que nos sintamos tan amenazados, no sé. A lo mejor los tijuanenses tal vez, pero la campaña que se desata en México con esta primera caravana migratoria, ¿sí? Es importante. Sí, mira, pensaba yo primero en una caricatura y luego en una, dijimos, en algo que tú mencionaste de Texas. Hace poco en una caricatura publicada en un periódico estadounidense estaba cuál era el problema de la frontera para Trump. Y entonces, de Chiapas para abajo, le ponían Gangland, o sea, la tierra de donde salen todas las pandillas. Luego viene la parte mexicana, que sería el Terrorland, y entre la idea de Trump era hacer un océano, sabemos que no lo va a hacer, pero es un océano entre Gangland y el Terrorland, y luego del Terrorland y los Estados Unidos, que le ponían Trumplandia, otro mar de por medio. Pero esto es una visión que luego contrasta con algo que tú dijiste de Texas, que es que la población en Texas, en Nuevo México, en California, históricamente ha tenido contacto con lo que sucede abajo, lo de al sur, lo que sucede al norte. O sea, es una relación que ha perdurado durante mucho tiempo y que, como dices tú, hay momentos de racismo cuando se sienten auténticamente amenazados en ciertos valores. Y yo pensaba en algo, no sé si ustedes ya lo han visto últimamente, a mí me gustó mucho la película, se llama The Green Book. Bueno, el Green Book es muy interesante porque es la historia de un músico de origen afroamericano, ¿no? Pero que es un músico de concierto, cuya disquera le consigue un chofer para hacer un tour al Deep South, y es italiano. Bueno, es estadounidense de origen italiano. Y entonces empieza a dar una amistad, pero primero es un rechazo, o sea, ¿cómo le voy a manejar a este nejo? Y luego empieza a darse pues dijéramos, una relación muy bonita. Yo se las recomiendo si no la han visto, pero y estamos hablando de 1963, 65, entonces son, como dices tú, son momentos de cuando se sienten que o son muchos o los están auténticamente poniendo en tela de juicio ciertos sus valores, pero al mismo tiempo ha sido una relación muy, digamos, permanente a lo largo del tiempo. No sé, yo quisiera, lo tenemos aquí en nuestros apuntes, algo que llama la atención, y sería una pregunta directamente a Paolo, que es la cuestión de la zona libre y de esa zona de excepción, porque inclusive el presidente López Obrador también ha dicho que la frontera norte es una zona de excepción y quiere hacer una serie de modificaciones. Entonces, a ver si la CISO. O la CISO. Bueno, a ver, viene de ahí, Paolo. Sí, bueno, es que las fronteras políticas, además de dividir, son también zonas de contacto, que ponen en contacto
países, culturas, economías. Ahora, en el caso de la frontera norte de México, suroeste de Estados Unidos, obviamente se trata de un área caracterizada por la asimetría de recursos en términos de riqueza, medida por el ingreso per cápita, de infraestructura, de capacidad administrativa. Es decir, es donde la asimetría entre los dos países luego se acerca, se vuelve un hecho cotidiano. El gobierno de México, el gobierno del presidente López Obrador, en el último día de 2018, desde Monterrey, el presidente hizo un decreto por el cual instituyó una zona, un régimen de excepción fiscal en la frontera norte, que involucra 43 municipios de los 5 estados fronterizos, concediendo la disminución de una tercera parte del impuesto sobre la renta a personas morales, empresas y personas físicas que se dediquen a actividades empresariales, así como la disminución de la mitad de la tasa, el impuesto sobre el valor agregado, el IVA. Lo que es muy interesante es que considerando los motivos que inspiraron ese decreto, todos lo pueden consultar, digamos, en la plataforma digital del Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de 2018. Y en los motivos de la institución de este régimen fiscal extraordinario para los habitantes de la frontera, se dice lo siguiente: que la frontera con Estados Unidos de América constituye un elemento muy particular que el Ejecutivo Federal reconoce, ya que por su cercanía de México con dicho país se producen efectos diferenciales entre los contribuyentes que viven en esa región de los del resto del país, condición que afecta el bienestar general y encarece la vida, etc. Que la frontera del norte de México mantiene una dinámica económica distinta al resto del país y que derivado de su ubicación geográfica existe competencia directa con estados del sur de los Estados Unidos de América, lo que ha ocasionado una dependencia al dólar como moneda utilizada en esa región. Es muy interesante porque si nosotros vamos atrás en el tiempo, encontramos varios otros ejemplos, experiencias de medidas encaminadas, dirigidas a dar un tratamiento fiscal especial justamente a la frontera norte. El punto de partida más convencional puede ser 1858, cuando en el contexto de la guerra civil en México y en el contexto del aislamiento relativo de los estados del norte con respecto al centro, el gobierno de Tamaulipas, el gobernador de Tamaulipas decreta una medida extraordinaria en la cual concede a Tamaulipas no aplicar los derechos de importación sobre las mercancías estadounidenses en un tramo que va de Matamoros, del puerto de Matamoros hasta Reynosa. Muy interesante las palabras con las cuales justifica, en las cuales hay una asonancia muy clara del discurso de 2018. El gobernador de Tamaulipas dice lo siguiente: los pueblos de la frontera norte se hallan en un verdadero estado de decadencia por falta de leyes protectoras de su comercio, que situados frente a una nación mercantil que goza de un comercio libre, necesita iguales ventajas para no perder su población que constantemente emigra al país vecino. Claro, aquí la preocupación principal era demográfica, o sea, fortalecer, digamos, el asentamiento en los territorios mexicanos frente a al creciente poblamiento, la presión demográfica, pero la idea, digamos, de que los fronterizos tenían que ir a comprar del otro lado, y eso era desventajoso, que las mercancías mexicanas no llegaban ahí, que había una dependencia absoluta con respecto al mercado estadounidense, y que eso había que compensarse a través de una medida protectora, claramente es un hilo que atraviesa luego la segunda mitad del siglo XIX y una parte importante del siglo XX.
Claro, sí, no, eso son temas, además creo que vuelve a salir esa cuestión de la zona libre, creo que en época de la Revolución, o no me acuerdo exactamente cuándo vuelve a... Bueno, en la época de la Revolución es una época de zona libre de facto, porque hay descontrol absoluto, no hay mecanismo de revisión aduanal, etc. Luego, a partir de 1933, se empiezan a instituir primero los perímetros libres, nada más en algunas ciudades, Tijuana, Ensenada, y luego, entre 37 y 39, durante la presidencia de Cárdenas, sí se instituye la zona libre en la Baja California Norte, luego toda la península, la franja occidental de Sonora, donde se puede importar libremente. Luego se agrega la franquicia para la gasolina de toda la frontera, es decir, que el precio, para igualar el precio de la gasolina con respecto a la frontera estadounidense, es decir, igualar condiciones que son muy dispares en términos. Y que puede ser inclusive el día de hoy, yo les pregunté a los tijuanenses si ustedes tuvieran problema con lo de la gasolina. No, dice, nosotros siempre hubo aquí no hubo problema. Bien, obviamente, un poco para redondear ya la cuestión de este conversatorio, les quisiera yo preguntar, ¿qué les gustaría que agregáramos de temas que quisieran ustedes apuntar, de alguna problemática que no haya salido en estos minutos, que ustedes quisieran abordar? Bueno, a lo mejor con la idea de estos conversatorios es hacer énfasis en cómo, sin que sean situaciones idénticas ni mucho menos, pero sí podemos rastrear, por ejemplo, que el racismo, por un lado, tiene una historia muy larga, tiene raíces diversas, circunstancias diversas que lo animan, ¿no? Pero que las expresiones de Trump de ayer y de casi todos los días no son nada novedosas. Claro. Incluso esta instrucción que da en abril de 18, hace apenas un año, para traer la Guardia Nacional a la frontera. Bueno, tiene un paralelo con una medida que se estableció en 1872, con los mismos argumentos, que el gobierno mexicano no era capaz de controlar. Es decir, que muchos de estos problemas, racismo, violencia, por un lado, tienen un hilo histórico, ¿sí? Pero por otro lado, yo creo que para mí el sentido de todo esto es analizar el presente y no nada más, como dicen, ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, que nos sirva para analizar, por ejemplo, nuestro propio racismo, entre otros temas. Muy bien, perfecto. Irina. Esta tensión que se da entre una situación en donde parece que México no hace nada y México está preocupado por lo que sucede del otro lado de la frontera, ¿no? Los millones de indocumentados mexicanos que, más allá de estas categorías que el presidente actual de los Estados Unidos, estas etiquetas que les coloca, pues sabemos que es gente que trabaja, que paga impuestos y que finalmente no tiene una serie de derechos, ni siquiera la tranquilidad de poder aspirar a una residencia. O sea, cada vez habrá más familias en donde los hijos y los nietos ya son ciudadanos y los padres y los abuelos pues están en el riesgo de que estas medidas los deporten en cualquier momento, ¿no? Y también lo que sucede con la población en las fronteras, o sea, estas continuas preocupaciones del gobierno mexicano de cómo retienes a los que no quieres que se vayan y que se queden poblando aquí, pues estos estados fronterizos que enfrentan retos muy particulares respecto al resto del país. Sí, muy particulares, pero un poco hilando norte y sur. Tú hablabas de los chiapanecos. En el sur de Veracruz también ha habido una serie de poblaciones a donde llega la bestia, de que la gente dice que esto es una invasión, para la manera como han vivido. Paolo, algo con el cual redondeemos la conversación. Bueno, me parece que se podría subrayar el hecho de que las relaciones entre México y Estados Unidos, por sus características a lo largo del tiempo, de amplitud, densidad, intensidad, pluralidad de las interacciones que son diplomáticas, políticas, culturales, económicas, ofrece un laboratorio histórico de extraordinario valor en el cual es posible encontrar entonces experiencias comparativas, rastrear ejemplos, evaluar
la eficacia, el significado y las consecuencias de ciertas políticas, de cierta legislación, digamos, es una invitación para todos. Es decir, ahí tenemos una posibilidad de pensar históricamente y de evaluar por lo menos algunas de las consecuencias de las políticas y de las cuestiones en las que estamos inmersos en la actualidad. Eso nos da un punto de observación privilegiado, me parece. Obviamente hay que, digamos, interrogarlo con este laboratorio histórico, hay que sondearlo, rastrearlo con atención, pero es muy fructífero. Sí, entonces, indudablemente es un tema que se puede traer desde el siglo, por lo menos desde el siglo XIX, todo así, un poquito más para atrás, pero desde el siglo, y que tiene una actualidad, se puede ver en una lectura contemporánea y que tiene muchas aristas que tocan la vida cotidiana de nosotros y de buena población, parte de la población estadounidense. Pues les agradezco mucho que hayan venido esta tarde y nos despedimos. Hasta luego.